Bien, conocemos el concepto de producto vectorial. En la geometría en el plano vamos a estudiar dos aplicaciones del producto vectorial. Nos va a permitir hallar áreas de figuras y más adelante, cuando estudiemos la recta y el plano en el espacio, va a ser útil para hallar determinados vectores directores. En este caso vamos a ver cómo podemos hallar áreas de figuras mediante la aplicación del producto vectorial. Pero lo vamos a deducir nosotros, con la mente fresca. Yo tengo un paralelogramo. Es evidente que el área de esa figura, que es un paralelogramo, en la escuela vimos que era producto de la base por la altura. Voy a analizar la base. Se trata, en este caso, de ese lado B, multiplicado por la altura. Detalle curioso. De momento no tenéis que ver los vectores, simplemente tenéis que ver un paralelogramo. Y nosotros sabemos que el área de ese paralelogramo es la base por la altura. La base es el segmento B y la altura. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que este ángulo mide alfa. Aplicando el seno de alfa, cateto opuesto, que es h, entre la hipotenusa, que sería c. Como en la fórmula del área está la altura, despejo la altura. C que divide pasa multiplicando. Es decir, todos somos capaces de entender que la altura de ese paralelogramo va a ser igual a c por el seno de alfa. La altura, c por el seno de alfa. Coño. Ese es el módulo del producto vectorial. Es decir, cuando nosotros efectuábamos el producto vectorial, vamos a recordar que dijimos que el resultado del producto vectorial va a ser un vector W. Características de ese vector. Eran tres. El sentido me lo daba la regla del sacacorchos, no me interesa para nada en este caso. La dirección del vector era perpendicular a los vectores u y v, no me interesa en este caso, pero recordad que el módulo del vector que obtenemos al hallar el producto vectorial es igual módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forma. Si en nuestro paralelogramo inicial este lado b lo transformo en ese vector que voy a llamar vector u, si ese lado c lo transformo en un vector que voy a llamar v, es evidente que el producto vectorial de u por v va a ser igual a u por v por el seno de alfa. Como el módulo de u, el módulo de este vector es b, como el módulo de v es c, por el seno de alfa, esta expresión coincide con el módulo del producto vectorial de u por v. Cuando hacemos el producto vectorial de un vector u por un vector v, el módulo del vector que se obtiene al efectuar ese producto vectorial, ese módulo va a ser igual al área de ese paralelogramo. El paralelogramo obtenido a partir de los vectores u y v, su área va a equivaler al módulo del vector que se obtiene al efectuar el producto vectorial del vector u por el vector v. Simplemente, mediante la aplicación de la fórmula base por altura, volvemos a recordar la base, que es b, va a ser el módulo del vector u multiplicado por c, que va a ser el módulo de ese vector v, y multiplicado por el seno del ángulo alfa, es decir, el ángulo que forman el vector u con el vector v. Expresión que coincide con el módulo del producto vectorial de u por v. Resumen al contenido de este vídeo. Método matemático extraordinariamente contundente para hallar áreas de figuras geométricas. Mediante el concepto
de producto vectorial podemos hallar el área de distintos paralelogramos e incluso podríamos hallar el área de triángulos. Si alguien piensa un poquito, si por ejemplo yo quisiera hallar el área de este triángulo que voy a señalar en este momento, extraordinariamente sencillo. Si yo conociera los vértices A, B y C, voy a llamarlos de otra forma para no liar las letras. Voy a llamarlos M, N y N. Si yo conociera esos vértices, son coordenadas de 3 puntos, este sería el vector MN, este sería el vector MN. Es evidente que esos vectores forman un ángulo de alfa grados y es evidente que el área de ese triángulo cuyos vértices conocía es la mitad del área de ese paralelogramo. Siguiendo el mismo razonamiento, conociendo los vértices de un triángulo, de forma muy sencilla podemos hallar el área de dicho triángulo. En este caso va a ser igual a un medio, es la mitad del área de ese paralelogramo, un medio del módulo del producto vectorial del vector MN por el vector NN. Vamos a hacer algún ejercicio donde vamos a ver para casos concretos cómo podemos hallar áreas de triángulos o paralelogramos u otro tipo de figuras geométricas a partir del concepto de producto vectorial. Tema concluido.